Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista en nuestro medio de comunicación. Somos Sala de Prensa. Queremos hablar un poquito de los humedales. Se han vuelto un tema muy, muy importante aquí en la región del Biobío y yo creo también en el país. El tema del medio ambiente se ha vuelto un tema muy, muy importante. Y quiero hablar con una representante y fundadora, entiendo, de la red de humedales aquí en el Biobío. Está con nosotros. Ella es Jocelyn Varela. ¿Cómo estás, Jocelyn? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto, Hugo. Muy feliz de poder comunicarnos con ustedes. Sí, yo soy Hugo Varela y ella es Jocelyn Varela Martínez. Debo decir al tiro, editorializando que no tenemos nada que ver, es solo un alcance de apellido por si acaso. Ella es una de las fundadoras de Red de Humedales. La red de humedales funciona hace ya algún tiempo y de a poco, siento yo, ha ido como creciendo. De hecho, cuando nace alguna problemática en algún humedal específico, se forma una pequeña organización y esa organización toma de inmediato contacto de lo que ha pasado, digamos, con la red de humedales. Voy a tratar de que sea una entrevista bien, bien al grano para que la gente entienda bien este asunto. ¿Por qué hay que proteger los humedales? Bueno, nosotros somos una agrupación que lleva 8 años de trabajo. Muchos de los integrantes llevan muchos años más en esta trayectoria de proteger los humedales. Para nosotros es muy relevante proteger estos ecosistemas naturales, pues son fundamentales para el buen desarrollo de las ciudades. Eso es como lo principal. Y sin duda, la mayoría de nuestros integrantes tienen un amor por el territorio muy fuerte. Entonces, eso nos mueve mucho a trabajar en pro de estos valiosos ecosistemas que nos entregan un sinfín de, de recursos, ¿cierto? Así que por eso nosotros llevamos tanto rato trabajando aquí en el Biobío. Técnicamente, cuando uno habla con un experto, un doctor en ciencias medioambientales, ellos utilizan un término que se llama servicios ecosistémicos. Exactamente. Claro, ahora, eso a la gente no les dice mucho, digamos, a la gente natural, a la gente normal que no ha estudiado mucho el tema, a eso me refiero. Servicios ecosistémicos, pero en el fondo entiendo, corrígeme si no es así, son prestaciones que hacen los humedales a la gente. ¿Cómo qué prestaciones, por ejemplo? A ver, me vas corrigiendo o me vas complementando. Uno, el solo hecho de la belleza natural es un tema. Se ha hablado muchísimo de los humedales como reservorios de agua. ¿Qué otros servicios ecosistémicos prestan los humedales? Bueno, los servicios ecosistémicos, toda la ciudadanía debiera estar informada de cuáles son sus funciones. Lamentablemente en Chile todavía no tenemos una buena educación pública, sobre todo enfocada a materias de medio ambiente. Y los servicios ecosistémicos, como tú decías, ¿cierto? Este patrimonio sirve para ir a recrearse, a desconectarse, pero también uno puede encontrar medicina natural, como las comunidades indígenas que siempre han ido a buscar poleo o diferentes hierbas que crecen justamente en los humedales. También ayudan a regular la temperatura ambiente, que eso es muy importante hoy en día frente a esta crisis climática, ¿cierto? Donde los fenómenos naturales o antrópicos van a ser cada vez más comunes, más frecuentes, como lo que pasa también con las lluvias fuertes. Entonces, por Mm, eso son fundamentales estos mm. ecosistemas, porque requieren aguas lluvias. Y también son muy importantes para el tema de limpiar el aire. O sea, no solamente regulan la temperatura, sino que también limpian. Como siempre se ha conocido que los árboles limpian, ¿cierto?, el carbono, Mm, los mm. humedales también lo hacen. Entonces, por eso son tan vitales su protección y porque también son parte de un todo. O sea, un humedal está conectado con un río, con un lago cercano o con el mar y también así con el bosque.
Mm. Las empresas constructoras, que son las que se han visto más conflictuadas con la protección de los humedales, eh, argumentan em, que no hay espacio para construir. Y bueno, en Concepción, y eso es cierto, digamos, Concepción es una ciudad que ya está bien, bien saturada, si no es construir para arriba, en lo alto, digamos, es bien complejo encontrar espacios donde construir, tal vez para palomares, pero también allá está el tema del río Andalí. Entonces, las empresas constructoras dicen, oye, pero si no hay donde construir. Además, esta parte que está aquí no forma parte del humedal técnicamente. ¿Cuáles son las respuestas que hacen ustedes como red de humedales a los argumentos presentados por las empresas constructoras en términos de que no hay espacio para construir o que ese lugar en realidad no es un humedal, sino que es, no sé, no forma parte del humedal, digamos? Aquí las bases son también los planes reguladores. El Concepción Metropolitano tiene una crisis porque todavía no tenemos una actualización de un plan regulador y nos basamos en un plan regulador sumamente antiguo. Entonces, eso es muy relevante porque los planes reguladores son los que, ¿cierto?, limitan dónde se puede construir o no, definiendo áreas verdes, etcétera. Y la misma, amparando también la ley de humedales urbanos, ¿cierto? Una vez que un humedal pasa bajo la figura, bajo el alero de la figura de protección, tiene que ser modificado el plan regulador. Eh, Eso por una parte, pero también está la especulación inmobiliaria. ¿Cierto? Estas grandes empresas que tienen mucho dinero, entonces pueden invertir en muchos lados y han construido generando alzas en los costos de los terrenos también. Y en muchos lados podemos ver viviendas que están vacías. Por ejemplo, lo que pasa entre Coronel y San Pedro de la Paz, hay muchas viviendas vacías, edificios vacíos. Ahí es donde apunto a la especulación inmobiliaria. Y es verdad, hay carencia para construir, pero mayoritariamente por los altos costos de los terrenos. Las forestales aquí en nuestra región son dueñas de un gran porcentaje de los terrenos. Y hoy en día esos terrenos mayoritariamente están con monocultivos. Y ahí hay muchas zonas donde sí se podría construir. De hecho, estas zonas forestales entre San Pedro y Coronel, la proyección con la ruta Piedemonte es también desarrollar el sector inmobiliario en la cordillera Nahuelbuta. Entonces, no es que no hayan terrenos, sino que hay aquí un desorden, tanto por parte del plan regulador y la poca regularización Ujú. a estas grandes empresas inmobiliarias. Hablo de grandes empresas, ¿cierto? Porque hay pequeñas empresas inmobiliarias que no se pueden comparar a estas que tienen así un sinfín de financiamiento y pueden construir prácticamente donde les plazca. Y también está la Armada, ¿cierto? La Marina que administra varios terrenos Mm, y que, bueno, a lo mejor también ahí se podrían construir, ¿cierto? Viviendas sociales, por ejemplo, proyectos de viviendas sociales. ¿Te refieres Pero a nosotros, te refieres al ¿ah? sector ahí, te refieres al sector de Tumbes, como arriba en los cerros, eso? Bueno, pueden haber estudios, pueden haber análisis, ¿cierto? Pero la Armada igual maneja varios terrenos. Pero Mm, principalmente es acá quienes administran los terrenos son las empresas forestales. Entonces, eh, hay un problema porque a nosotros nos caricaturizan como que queremos solamente proteger los sapos y los pájaros, pero, por ejemplo, lo que pasa con el humedal Paicaví eh, es, eh, o sea, ahí ese humedal está completamente saturado por rellenos. Entonces, las autoridades insisten en que se puede, pero estamos hablando de uno de los humedales eh, más rellenados e invadidos. Y por eso hoy en día la misma gente que habita ahí en torno a ese ecosistema tiene problemas cuando hay mucha agua y lluvia. ah, Entonces, sí, hay un concepto que he escuchado con mucha frecuencia, sobre todo ahora,
al asumir esta nueva administración. Hablan de una especie de ideología, califican la protección de los humedales o la protección en general del patrimonio arqueológico o lo que fuera como una ideología. ¿Qué te parece esa afirmación? Bueno, nos parece sumamente irresponsable y, y, y más allá de irresponsable, peligrosa también, porque en Chile lamentablemente la educación pública desde la dictadura militar no es buena. Por eso la gente, ¿cierto?, invierte para que sus hijos estudien en establecimientos privados o semiprivados. Y entonces esto que viene instalando el gobierno es muy peligroso, porque por eso está el dicho, miente, miente, que algo queda. Y en verdad los humedales y la misma ley de humedales urbanos surge por las presiones inmobiliarias o del desarrollo de las ciudades que empiezan a asfixiar estos cuerpos de agua tan importantes que son fundamentales considerarlos en el desarrollo de nuestras ciudades. Por eso antes retomaba el tema del plan regulador Mm, metropolitano. mm, Eh, que es importante actualizarlo y considerar también este patrimonio natural eh, para el propio desarrollo. Sí, sí, eso es lo peligroso que está instalando este gobierno, que también es negacionista frente a la crisis climática, que también pone a Chile como uno de los países de Latinoamérica con mayores riesgos para enfrentar dicha crisis, porque tenemos un sistema muy extractivista, ¿ya? Por eso varios también científicos o analistas políticos han dicho que estamos en el tope del extractivismo, o sea, el patrimonio natural uno no lo puede explotar eternamente. Y mm. por eso es tan importante, y está este ejemplo del humedal Paicaví, ¿cierto?, que ya ha sido sumamente asfixiado y rellenado, y insisten con hacerlo desaparecer como si el agua se fuera a evaporar. Y esa no es la realidad. O sea, los propios vecinos, está el testimonio de gente adulta mayor que todos los inviernos sufre el estrés, y no tan solamente el estrés, el gasto económico de estar ¿cierto?, invirtiendo en su vivienda porque se inunda constantemente. Mm. Entonces, ¿cómo las autoridades le hacen el quite a esta tremenda problemática que sufren los vecinos, además de la clase trabajadora? No son sectores pudientes. Mm. Mira, en el caso del humedal Rocuán Andalién hubo una serie de oposiciones, em, se hicieron una serie de presentaciones al Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia, y ahí estaban, bueno, las empresas constructoras, que era obvio suponer que así pudiera ocurrir, ¿no es cierto? Claro, Estaba también Esvío, que tendrá eventualmente algún proyecto. Estaba también Asmar en Talcahuano, que sabemos ahí tiene algunos terrenos, como decías tú, la Marina, digamos. Pero también estaba el gobierno regional del Biobío. ¿Qué te parece el rechazo que ha expresado técnicamente el gobierno regional del Biobío? realmente lamentable. Yo en verdad he estado tratando de investigar y creo que es un hecho inédito en que una autoridad, una máxima autoridad de la región, además con el apoyo de los cores, eh, que todos sabemos, la mayoría de los cores hoy en día es de derecha, los 28 cores, la mayoría es de derecha, por eso han obtenido también el respaldo para el gobernador, que también es de derecha, y que sin duda, por lo menos para mí en lo personal, él ha salido a ningunear también esta declaratoria por el respaldo del presidente Kast. Y nos parece absolutamente grave, porque puede ser, y es legítimo, que una autoridad, una máxima autoridad, por ejemplo, como Sergio Yacamán, dijera, por ejemplo, vamos a revisar esta ley, o sea, perdón, esta protección, porque encontramos que algo aquí pudo haber sido mal, pero la verdad que este ecosistema es uno de los ecosistemas más importantes de la región,
y estamos encantados de que se comience a gestionar su protección eficaz. Pero no, él sale todo lo contrario, ¿cierto? A prácticamente igual decir que es una iniciativa del gobierno anterior. O sea, yo lo escuché en algunas cuñas de entrevista y eso realmente es súper doloroso. En mi organización, en la red de humedales del Biobío, tenemos 2 grupos que tienen más de 20 años trabajando por el humedal Rocanandalién. Gente con un trabajo súper serio, Jaxia, Patricio Ortiz, Evelyn Soto, Martita, gente que ama su territorio, que cree que estos ecosistemas además sirven para darle mayor valor a las comunas. Y es muy triste que pase esto, porque se instalan falsedades, siendo que la ciudadanía realmente ha hecho un esfuerzo que la gente no lo conoce, que es mucho esfuerzo para lograr que se cumpliera el objetivo de que saliera bajo la figura de protección legal de humedal urbano. Mm. Siguiendo la lógica del trabajo, porque escuchábamos al presidente Kast reclamar contra las investigaciones científicas que no daban trabajo, y ahí han salido una serie de científicos a dar vuelta a ese argumento, pero bueno, la protección de un humedal pudiera eventualmente también dar trabajo, el hermoseamiento de un humedal, el cuidado de un humedal pudiera eventualmente también dar trabajo. Sin duda pueden dar trabajo estos valiosos ecosistemas. De hecho, hay algunas tesis que hablan de la importancia de que en una ciudad como lo es Concepción, una ciudad universitaria, que existan entornos naturales de alto potencial, porque, por ejemplo, la gente que hace intercambio de estudios analiza al momento de buscar una universidad el entorno. Y así hay un montón de otros ejemplos como, hijo, ¿me puedes esperar, por favor? Estoy terminando. Por ejemplo, lo que pasa hoy en día con el Parque Los Batros, ¿cierto? Que es una zona que se potenció en el desagüe de este ecosistema, donde se invirtió mucho dinero y se generaron terrazas, y ahí hoy en día se hace educación ambiental, va mucha gente a visitar el ecosistema, se hacen ferias, se hacen cosas de emprendedores. Entonces, no es solamente una infraestructura que nos sirve para ir a recrearnos, sino que antes, como retomábamos, ¿cierto?, de los servicios ecosistémicos, también hoy en día estos ecosistemas pueden potenciar la región, el Concepción Metropolitano, como un lugar también donde se puede aplicar mucho lo que es el turismo sustentable. Hoy en día también está de moda la gente que le gusta ir a hacer avistamiento de aves, a fotografiar. Chile hoy en día también es uno de los países que recibe más extranjeros para hacer turismo. Entonces nosotros debiéramos potenciar nuestra región hacia allá, ¿cierto? Tenemos un montón de caletas de pescadores que conviven con estos humedales, donde podríamos potenciar también, ¿cierto?, la pesca artesanal, la comida, se me fue la palabra. Gastronomía. La gastronomía, ¿cierto? Uh-huh. Y potenciándolo también con generando circuitos. Por ejemplo, en San Pedro de la Paz tenemos un borde costero deteriorado que cada día aumentan las tomas, cuando ese borde costero debiera estar conectado con la caleta Alto del Rey y con el borde del río. Podríamos tener ahí un tremendo circuito fantástico donde conectaríamos el río con el mar, con 2 figuras de santuario, humedal desembocadura río Biobío, humedal Los Batros, con la pesca artesanal, pero no ha habido esa visión. En San Pedro han pasado 3 alcaldes y no han tenido esa capacidad de decir, oye, esta comuna incluso tiene hasta cascada, tiene dunas que hoy en día están deterioradas, pero tiene acceso al mar, tiene acceso al río, tiene fragmento de bosque, y aún así nunca ha sido potenciada como una comuna en pro del turismo.
siempre se rescata como hacer cosas solamente en la laguna y las otras zonas han quedado ahí a la buena de nadie. Entonces, también falta una visión desde las autoridades y un compromiso en potenciar la región del Biobío en un lugar apto para el turismo. Tenemos ecosistemas realmente ricos, o sea, Rocuán Andalién es uno de los ecosistemas más importantes del país. Llegan un sinfín de aves de todo el planeta y realmente nuestro sueño no es, no es quitarle el trabajo a la gente, todo lo contrario. Nosotros queremos también dignidad para la ciudadanía. La mayoría de la gente que es parte de la red de humedales es gente trabajadora, que viene de la clase trabajadora. En nuestra fila no hay ningún millonario. Entonces, en verdad, duele cuando las autoridades llegan e instalan estas falsedades como que uno está trabajando solamente por un pirigüín, cuando la verdad es que nosotros también queremos el buen desarrollo y queremos que nuestra región sea un potencial, sin duda. Ya, muy bien. Jocelyn Varela Martínez, una de las fundadoras de la red de humedales acá en el Biobío conversando con Sala de Prensa. Muchas gracias por darte el tiempo. Estabas con tu guagüita ahí, atrás se veía jugando, así que muchas gracias por atender nuestro llamado. Nada, estamos a tu disposición. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias a ustedes. Está un poco sudada ya con el bebé detrás, pero No, está todo bien, no hay ningún problema. No hay muchas ningún problema. gracias. Gracias, Jocelyn, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Bien, ahí estaba nuestra entrevista en esta oportunidad, Jocelyn Varela. Reitero, yo me llamo Hugo Varela, reitero que no hay ningún parentesco ahí, es solo un alcance de nombres. Quisimos hacer esa entrevista para ir tema por tema, eh, conociendo la opinión de la red de humedales en torno a lo que se ha dicho, sobre todo ahora último con los humedales urbanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos hasta la próxima entrevista. Adiós. Chao.